Yes, sir, we promised you a great main event tonight. Andre, the Giant WrestleMania! Hulkamania is running wild. My God, what a Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Stunner Podcast. Y en esta semana que ha sido bastante loca para mí, desde una mudanza a otros compromisos sociales que me han llevado a estar prácticamente fuera de todo lo que ha pasado en el mundo del wrestling, pues he tenido una falta de información bastante importante. Así que he decidido salir a buscarla y para eso he traído a este nuevo episodio del podcast a la persona hispanohablante que nos trae diariamente la mejor información del mundo del wrestling. Bienvenido Alex Gómez de Último Hombre en Pie. Bueno, vaya inicio, Muchísimas gracias por tus comentarios, ¿no? La verdad es que es un honor, ¿no? Que me lo digas, ¿no? Y no creo que sea así, sinceramente, ¿no? Simplemente, pues, al fin y al cabo somos fuentes secundarias y lo único que hacemos es intentar informar en castellano, ¿no? Todo el mundo sabe que evidentemente la información está ahí, nosotros no somos la fuente primaria, ojalá lo fuésemos, pero no tenemos esas vías de contacto. Simplemente, bueno, pues ponemos un poquito de información, el punto sobre las IES, ¿no? Y sobre todo basándonos en una información fehaciente y basada en las fuentes, sobre todo, que creo que es lo más importante. Así que por esa parte, muchísimas gracias y evidentemente encantado de pasarme por aquí, por este podcast. A ver, Alex, yo hoy, ya te lo digo, estoy bastante en blanco. La verdad que he leído cosas de muchos tipos sobre cosas que han pasado en Backlash, sobre cosas que han pasado en Raw, pero realmente no tengo mucha idea, así que necesito que me ayudes y que me hagas de guía un poco para que a partir de hoy pueda volver a mi senda habitual. Dicho esto, si quieres empezamos directamente con el primer tema, que es, vamos a ir un poco en orden cronológico para no liarnos, y es que Paul Heyman ha sido despedido como director creativo de Raw. A mí me sorprendió muchísimo, la verdad, me impactó bastante. Y fue justo antes de Backlash lo que dio pues un poco de hype al hecho de que pudieran cambiar cosas que habían pasado en el evento y demás. Y necesito saber qué ha pasado. Cuéntame. A ver, es que este tema ya, o sea, empezamos la semana mal. Como, primero, WWE se pone, ¿no? Y dice, bueno, a ver qué tal ha ido esta semana. Bueno, pues fatal, ¿no? De mal en peor, ¿no? Y empezábamos con esta historia, ¿no? Con la historia de que Paul Heyman era despedido, o mejor dicho, destituido de ese cargo de productor ejecutivo y sobre todo también del jefe, digamos, de los creativos de Raw, y iba a ser intercambiado, iba a ser sustituido por Bruce Pritchard. Bruce Pritchard, que es el creativo de SmackDown. Entonces, claro, la noticia saltaba y a nosotros nos sorprendía en exceso, sobre todo por el hecho de que Bruce Pritchard ya tiene un show que personalmente y de forma totalmente subjetiva, creo que tiene peores historias que Raw, y encima Paul Heyman, que es un tío creativo, es un tío listo y es un tío que te puede caer bien o mal, pero es un tío que tiene ideas, pues lo relegas totalmente a lo único que ahora mismo no está haciendo, que es ser el manager de Brock Lesnar. Por tanto, lo apartas de ese puesto de trabajo, colocas a Bruce Pritchard en Raw y en SmackDown. Claro, evidentemente, esto es un problema enorme. Es un problema enorme porque a mí no me salen los números. Tenemos 5 horas de show, Raw y SmackDown unidos, que tienes que escribir. Que tienes que escribir cada semana. Eso no te da tiempo. No te da tiempo ni siquiera pensar a un corto o medio plazo. Lo único que te hace pensar es qué vamos a hacer hoy y cómo vamos a salir adelante. Por tanto, no estás pensando o no tienes la mirada a medio plazo, no tienes la mirada, digamos, al horizonte, a ver qué podemos hacer, a ver cómo podemos evolucionar historias, a ver cómo podemos colocar a este luchador que viene por debajo, a ver cómo podemos crear nuevas superestrellas, sino que lo único que pretenden ahora mismo es coger y decir, vamos a sacar un show el lunes, vamos a sacar un show el viernes, y lo único que queremos hacer es que pase. Vamos a tener esas 3 horas, luego vamos a tener el viernes esas 2 horas, y lo único que quiero, es que sea un show divertido y que la gente se quede con un buen gusto, única y exclusivamente para ese día. Pero luego te pones a pensar y dices, es que no haya timón, es que el timón se ha roto y no lo pueden reconstruir. Ahora mismo están en una situación
muy complicada. Bruce Pritchard es un tipo al que se le acabaron las ideas hace tiempo. Recordemos que la idea más famosa de SmackDown fue la de Mandy Rose y Otis, con toda esa historia de amor, de desengaño, con Dolph Ziggler, ¿no? Con Sonya Deville que estaba por detrás, y ni siquiera la escribió él, sino que la escribió una creativa que fue despedida el miércoles negro de WWE. Por tanto, ahora mismo están, como digo, a la deriva, ¿no? Y es un tema muy complejo, muy complicado. Ahora llega Bruce Pritchard, ahora parece que quieren cambiar algunas cosas. Se rumoreaba mucho que quizá perdía el push Drew McIntyre porque Drew McIntyre era el ojito derecho de Paul Heyman. Se rumoreaba que Apollo Crews también había obtenido el push gracias única y exclusivamente al apoyo de Heyman y que parecería que lo iba a perder. De momento no lo estamos viendo y creo que esto es la senda un poco del optimismo, de decir, es posible que esas historias se mantengan, es posible que salgamos adelante y que salgamos con las menores pérdidas posibles, ¿no? Parafraseando al estilo bélico, ¿no? Entonces, veremos qué ocurre, es muy complicado. Backlash prácticamente en su totalidad era en directo, a excepción de Edge contra Randy Orton, que se grabó ese 7 de junio, y claro, era lo que tú comentabas al inicio, ¿no? Esa dificultad de conocer o no si esos cambios se iban a producir en Backlash, ¿no? ¿Qué pasa? Que sí que habíamos tenido grabados el Raw, por ejemplo, de la semana siguiente, de esta semana que hemos visto. Entonces, claro, por ahí no podían hacer grandes cosas, porque ya tenían todo un poco preestablecido. Ahora es cuando vamos a ver si realmente estos cambios se van a hacer reales, se van a hacer visibles, o si Bruce Pritchard prefiere mantener la línea de la continuidad, que visto lo visto en Raw me parecería una buena decisión. Es que yo voy un poco por el punto, por lo que he leído, he podido más o menos saber de este tema. El punto que yo le veo es el que tú comentabas antes. Si Otis y Mandy son la mejor historia que ha dado Bruce Pritchard y ni siquiera es suya, se te queda un SmackDown realmente pobre. Entonces, a mí me da pánico pensar lo que pueda llegar a hacer con Raw, contando con que tiene un roster reducido, con que él es un estilo un poco más basado en entretenimiento, más al estilo de Vince, quizá. Y eso a mí realmente me da miedo, porque sinceramente solo hay que ver lo que estaba haciendo los segmentos de Otis y Mandy al principio y en lo que se están convirtiendo ahora, que son pues como muy cliché, muy... bueno, recordemos ese segmento de Mandy y Otis en la piscina. Creo que se nota mucho cuando ha empezado a meter mano Bruce Pritchard ahí y creo que es que realmente todo lo que toca lo empeora. Entonces ¿qué podemos esperar de Raw ahora? Y sobre todo, perdona que te corte, de los luchadores como los que tú has comentado, Apollo, incluso Andrade, Drew McIntyre, que tenían un impulso brutal. ¿Tú esperas que ese impulso se diluya o tú eres de los que cree que van a mantener la historia como has comentado? No lo sé. Si jugase a ser futurólogo, yo diría que la van a mantener. Por el simple hecho de que ahora mismo parece que tenemos una historia entre MVP y Apollo Crews, que eso puede permitir que quizá Apollo Crews deje de ser el luchador babyface genérico número 87 y que pase a ser algo un poquito más interesante y entretenido. Y por ahí yo creo que se salva el tema, ¿no? MVP está siendo troncal, vital y absolutamente imprescindible ahora mismo en la ascensión de superestrellas como Bobby Lashley y muy posiblemente también de Apollo Crews. En cuanto al resto, no sabría qué decirte, ¿no? Ahora mismo ha perdido bastante momentum Bobby Lashley, ¿no? Después de esa derrota en 2 ocasiones frente a Drew McIntyre en noches consecutivas. Por tanto, creo que van a continuar con esto. Me parecería una buena decisión que siguiesen así. Y sobre todo, lo único que quiero, en este caso como aficionado, ya no hablo tanto como analista, sino más como aficionado, es que sigan apoyando a esas superestrellas de la baja midcard, que ahora mismo son superestrellas con un potencial tremendo y que no aparecen en televisión, ¿no? Y sobre todo hay una fórmula y algo que me molesta sobremanera, ¿no? Y es el único hecho que por lo que creo que Raw no está siendo bueno, y es el hecho de que están repitiendo segmentos con luchadores en una misma noche. Vimos la semana pasada a Charlotte Flair participar en 3 segmentos diferentes, hemos visto esta semana a Bobby Lashley participar en 2 segmentos, a Drew McIntyre con R-Truth tener un hilo argumental de 2 horas y media, hemos visto también a The Iconics participar en un combate para luego participar en una promo. Por tanto, no me enseñes tanto
a luchadores de forma repetida, sino ese tiempo que estás gastando en volver a contarme lo mismo o intentar evolucionar una historia que no evoluciona y que se queda estanca y encima en la misma semana, pues ponme a luchadores incipientes, ¿no? Estoy pensando en Ricochet, estoy pensando en Cedric Alexander, estoy pensando en Bianca Belair, en Shayna Baszler, en Liv Morgan, en Ruby Riott. Es que hay una cantidad ingente de talento en Brendan Bing y en Shane Thorne que desaparecieron después de confirmarse que iban a ser los discípulos de MVP, ¿no? Hay un montón de luchadores ahí que están preparados para saltar al ruedo, para iniciar un proceso creativo, para iniciar un feudo, para iniciar una rivalidad y que no lo están haciendo porque WWE cree que ahora mismo es el momento de colocar la marca en unos pilares base contrastados y que estén ya en el top de la compañía. Es un error, es un error. Ahora mismo vivimos en una sociedad transmedia, vivimos en una sociedad que está constantemente en una multipantalla, en una sociedad multitarea, en una sociedad en la que no solo es el día a día etéreo, ¿no? Sino que además es una sociedad que no puede estar más de 2 segundos mirando el mismo plano, ¿no? Lo vemos perfectamente en las producciones de WWE, ¿no? Como, por ejemplo, en este Raw, Ric Flair, prácticamente no vemos el low blow a Christian por esa manía de WWE de coger y cambiar los planos cada segundo, segundo y medio, ¿no? Y eso también es un poco problema de la sociedad del siglo XXI. Por tanto, si no le das a esa gente cambios constantes, ya lo hemos visto, ¿no? Drew McIntyre a las 2 semanas de ganar ese título en WrestleMania ya estaba siendo criticado porque la gente creía que no era un luchador que podía aguantar el título. Bueno, lleva 11 años buscando ese título, ¿no? Déjale espacio, déjale tiempo, ¿no? Y eso no lo entendemos porque vivimos en una sociedad ahora mismo que es la sociedad del ya, ¿no? De la hora, del presente. Y eso es un problema, y es un problema que ha ido abrazando WWE y es un problema que va a tener sin ningún lugar a dudas a medio plazo. Así que veremos, ¿no? Yo, como te digo, espero que sinceramente mantengan estas historias y sobre todo les den una vuelta de tuerca, ¿no? Necesitamos que estas historias continúen y necesitamos sobre todo historias nuevas y esas me da la sensación de que no van a llegar por lo menos en 2-3 meses hasta que vuelva al público mínimo. Eso te quería comentar y quería apuntar de lo que has comentado y es que creo que no le están dando oportunidades a otro tipo de luchadores porque ya sabéis que se ha comentado muchísimo que Vince es muy fan de conocer la reacción del público en el momento y yo creo que por ejemplo gente como Brendan Bing y Shane Thorne como que Vince no tiene la referencia del público y no sabe realmente si van a funcionar o no. Y creo que de las redes sociales no se fía demasiado, cosa que en ese caso me parece acertada, porque muchas veces las redes sociales pues no representan el sentir de la mayoría. Hay muchos casos que lo demuestran, aunque en otros casos sí. Y por eso mismo, y respecto a la gente que ha citado, Ricochet, Bianca Belair, Shayna Baszler, a mí me da mucha pena porque creo que son luchadores que en cualquier otro lugar, en cualquier otro momento hubieran sido estrellas rutilantes del mundo de la lucha libre y verlas pues prácticamente relegadas al ostracismo me da mucha pena. Y por ejemplo Bianca, yo me acuerdo que no sé si fue contigo o con quien lo comenté tras WrestleMania, que Bianca prácticamente llegaba con la vítola de ser la nueva cara femenina que iba a revolucionar Raw. Y no la hemos vuelto a ver. Es que no la hemos vuelto a ver. Sí, sí. Y no parece que la vayamos a volver a ver. Y por eso te quería preguntar ya, antes de pasar al siguiente tema. Dentro de Raw hay solo un luchador que yo considero que ha caído de pie. Y es Ángel Garza. Y como esta semana se ha hablado de que Vince McMahon le ha comparado con Eddie Guerrero, quería saber un poco tu opinión al respecto. Pues Ángel Garza es un tipo diferencial, ¿no? Yo creo que todo el mundo lo ve, salta a la vista, ¿no? Independientemente de si eres hispanohablante o no, de si eres latinoamericano o no, de si eres mexicano o no, Ángel Garza es un factor diferencial. Y sobre todo, y lo más importante, es que Ángel Garza tiene algo que no se entrena. Y es ese intangible de la personalidad, del carisma, del ir hacia adelante, de no mirar atrás, ¿no? De decir, aquí estoy yo, de confiar incluso excesivamente en tus posibilidades, ¿no? Y además eso lo demuestra, por supuesto, en el ring. Es un tipo que además tiene nivel de inglés, con lo cual no tiene problemas para hacer ninguna promo. Y el carisma, de lo que le falta de inglés, el carisma ya lo conjunta todo, ¿no? Y eso es un todo perfecto, ¿no? Ángel Garza, lamentablemente, porque a mi parecer creo que el luchador con el que lo voy a comparar es también un gran luchador, totalmente. Le ha comido la tostada a Andrade. Andrade venía de ser un campeón de NXT y ahora mismo Ángel Garza está
vamos, yo creo que un par o tres de pasos por encima un gran campeón o sea, de un campeón de NXT, sino que hablamos de un gran campeón de NXT. Y quiero decir, Andrade tuvo un run en NXT que pocos luchadores lo pueden presumir de él. Y de hecho, es que a día de hoy, yo recuerdo hace 3 meses cuando Garza empezó a destacar, por decirlo de alguna manera, que yo decía, Andrade sigue siendo mejor que él. Porque realmente creo que Andrade, con el nivel de inglés de Garza, tiene un puntito más. Pero es que el problema es que Andrade ha demostrado un pasotismo. Y además creo que la compañía lo ha castigado de más, quizás más de lo que debería. Y han terminado por convertirlo en un juguete roto. Y a mí realmente me da pena porque está viendo como un luchador de sus mismas características, incluso quizá un poquito peor para mí en ring, ha conseguido pero adelantarle como si fuera un Fórmula 1. A mí me recuerda esta situación de Andrade, me recuerda un poco a lo que ocurrió con The Click en el Madison Square Garden, cuando se juntaron los 4, cuando se juntaron Triple H, Shawn Michaels, Scott Hall y Kevin Nash, y acabaron por dejar a Triple H como un jobber, ¿no? Porque era el castigo, ¿no? Has hecho algo que no estaba bien, has roto la fina línea entre la realidad y la ficción, ¿no? En aquella época eso fue una debacle total y absoluta. Estuvo Triple H en principio, iba a ganar ese año el King of the Ring, lo acabó ganando Stone Cold Steve Austin y acabó siendo una buena decisión para WWE. Y luego, cuando acabó ese año, volvió a ser Triple H toda esa superestrella que nosotros creíamos, ¿no? Y ese tipo de castigos, WWE los tiene muy por la mano, ¿no? Los ha hecho de forma constante, ¿no? Y recordemos que Andrade, pues, violó la política de bienestar prácticamente un par de meses antes de WrestleMania. Estuvo 30 días sin poder participar. Todo el mundo especulaba, no sabíamos si le iban a quitar el título o no. Finalmente no ocurrió y luego pasó todo el tema de la pandemia, ¿no? Entonces, ese Fatal 4-Way de mexicanos se fue al traste. No tuvimos a Ángel Garza, no tuvimos a Humberto Carrillo, no tuvimos a Rey Mysterio peleando por ese título de los Estados Unidos. Y ahí es cuando Andrade se diluyó. Además, tuvo que venir Ángel Garza a reemplazar a Andrade, resulta que lo hizo bastante bien y se quedó en el roster principal. Luego también tuvieron que reemplazarlo porque se había lesionado previamente a las grabaciones, con lo cual ha sido un cúmulo de factores que han llevado a Andrade a estar ahora mismo un paso por debajo de Ángel Garza. Y recordemos que Garza hace 1 año y medio no estaba en WWE, pasó de estar en el Performance Center a ser campeón de peso crucero, a debutar en WrestleMania, a ser ahora mismo una pieza prácticamente troncal, ¿no? Lo vemos en ese nuevo banner de Raw, ¿no? Ahora mismo está caracterizado en el banner de Raw, que eso es algo, a mi parecer, realmente reseñable, ¿no? Así que el futuro, vamos, meteórico, estratosférico para Ángel Garza, está subido ahora mismo en un cohete directo a la Estación Espacial Internacional, a los títulos universales, a donde sea, ¿no? Tiene un futuro sin duda, sin duda brillante. Yo te diría, y ya pasamos, siento que Andrade ha sido lo mejor que le podía pasar tanto a Garza como Austin Theory, porque Austin Theory, sin haber terminado de explotar, ha conseguido establecerse en ese como séquito de Rollins y también va para adelante. Al final son minutos en pantalla, son minutos en televisión y creo que para su carrera le benefician muchísimo. Sin duda. Y ahora vamos, si quieres, ya con Backlash, con el pay-per-view de WWE que se celebró la semana pasada, que yo no vi en directo, sí que he visto pues lo más importante. Entonces quería ver si compartes conmigo, yo en base a los resultados, si compartes conmigo el hecho de que ha sido un evento bastante predecible mayoritariamente. Eso en primer lugar. Sí, sin duda. Yo creo que sí, ¿no? Tampoco esperábamos grandes cosas, también es decir, de Backlash, ¿no? Veníamos con la premisa del mejor combate de wrestling de la historia, que eso evidentemente ya denostaba el producto. Veníamos quizá con la duda o la incógnita de Bobby Lashley, ¿no? Después de todo el tema de Bruce Pritchard y demás, ¿no? Y porque venía muy fuerte Bobby Lashley, eso es cierto, lo construyeron muy bien, pero todo lo demás pues se sintió un poquito flojo, ¿no? Sheamus contra Jeff Hardy, pues Sheamus acaba venciendo, con lo cual sorpresa total y absoluta, teniendo en cuenta que el heel es el que atropella a Elias, el que atropella a Jeff Hardy, el heel, luego sí es verdad que se come un bote de orina en SmackDown, pero luego el heel gana, es decir, el babyface no tiene ningún tipo de redención en esta historia, con lo cual me sorprende bastante por parte de WWE que le diesen la victoria a Sheamus. No sé si quieren continuar con la historia, una historia que ya creo que está cogida un poco con pinzas, y esa fue una pequeña sorpresa, ¿no? Y luego
lo que está claro es que la línea argumental del pay-per-view es que fue un pay-per-view un poquito mejor de lo esperado en el ámbito luchístico, un poquito peor de lo esperado en términos de puramente creativos, ¿no? Sobre todo en los resultados, ¿no? Porque sorprendía, sobre todo, por ejemplo, en ese triple threat tag match por los títulos femeninos por parejas, no que Bayley y Sasha Banks retuviesen, ¿no? Que era lo obvio, sino que se llevase el pin Alexa Bliss, por ejemplo, ¿no? Y no se lo llevasen The Iconics, ¿no? Ahora hemos visto que es porque quieren mantener esa rivalidad, ¿no? Pero además teníamos eso, ¿no? Momentos que parecía que iban a ser interesantes, que podían tener su punto de consecución, y a mí me dio la sensación de que Backlash fue más un punto y seguido que un punto y aparte, y no sé yo si esa es la fórmula positiva para un pay-per-view, teniendo en cuenta que tienes un pay-per-view cada mes, ¿no? Es decir, el ritmo es frenético, absolutamente frenético para WWE. Sí, es cierto que está bien que haya pay-per-views de transición como este. El problema es que cuando estás haciendo eventos sin público, que está bajando también la audiencia cada vez más, creo que tienes que ofrecer algo espectacular en cada pay-per-view. Y eso, por ejemplo, es lo que me pasó a mí un poco con Double or Nothing de All Elite. Y más en su caso, que son 4 pay-per-views al año. Ahí tienes que darlo todo en cada noche de pay-per-view, porque tienes que atraer al público para los siguientes meses o para la siguiente semana en el caso de WWE. Y no lo hicieron en absoluto, vamos. Ahora sí, hablando de Bobby Lashley, ya que lo has comentado tú, más que hablar ya de lo que has dicho, de que estaba la incógnita de si sería capaz de ganarle y demás, ¿no te sorprendió que dieran un combate tan bueno? A ver, tan bueno respecto a lo que se esperaba, quiero decir. Sí, lo que pasa es que vienes rebotado de un Drew McIntyre contra Seth Rollins, que fue absolutamente maravilloso, ¿no? Entonces, evidentemente este combate es peor que ese, y Drew McIntyre te puede dar muy buenos combates en pay-per-view, ¿no? Y fue un buen combate, sobre todo porque ese inicio, ¿no? Con Drew McIntyre siendo atacado, ¿no? Entonces te dejaba un poquito con la duda, ¿no? Sin embargo, me pareció bueno, bastante bueno, sólido, diría yo, tampoco diría espectacular, pero sí diría sólido, ¿no? De un 6, 6,5, a mi parecer, ¿no? Se queda ahí el combate, creo que pueden los dos ofrecer mucho mejor espectáculo dentro del ring, pero el problema principal es lo que ocurre después. No es posible que la definición de este combate sea por culpa de Lana. O sea, a mi parecer eso es un error total y absoluto, ¿no? Y teniendo en cuenta que ahora mismo Lana es una luchadora, bueno, una luchadora por decir algo, ¿no? Es una persona que del roster, vamos a decir, ¿no? Una manager, porque tampoco lo es, ni siquiera manager, ¿no? Es la mujer de Bobby Lashley, vamos a dejarlo ahí. No tiene ahora mismo, no tiene nada, absolutamente. Lana ni siquiera es un actor secundario ahora mismo. Es un actor terciario, sí, prácticamente, ¿no? Sí, pero un extra de refilón, ¿no? Porque tenemos primero la historia entre Bobby Lashley y Drew McIntyre. Tenemos luego la historia de MVP y Bobby Lashley. Y luego, ya si eso, tenemos a Lana, ¿no? Y eso es un problema. Eso es un problema porque no puedes hacer que una persona que está tan alejada de lo que pasa en la actualidad, porque sí, nos han dado pinceladas, pero evidentemente nos importaba poco lo que iba a ocurrir con Lana, que sea el factor diferencial en un combate por un título mundial de tu empresa. Eso no puede ocurrir, eso no puede ser, ¿no? Y si hubiese estado Rusev en la empresa, pues te diría, mira, lo entiendo, ¿no? Porque hace la transición Bobby Lashley, se enfrenta a Rusev y entonces pues generan ahí todo lo que no generaron después de esa fatídica boda en el último Raw de 2019, ¿no? Por tanto, no lo entiendo demasiado, no entiendo demasiado el porqué, ¿no? Sí que es cierto que luego hemos visto que Bobby Lashley le pide el divorcio, pero vamos, eso era algo que estaba cantadísimo, no era necesario que participase de forma tan flagrante Lana en un combate de esas características para que Bobby Lashley le pidiese el divorcio, ¿no? Por tanto, en líneas generales, buen combate, paupérrimo, final, sin ningún lugar a dudas. No pienso como tú, la verdad, sí que creo que el final está un poco hecho para que Lashley no salga mal parado, sabiendo que luego iba a tener un combate back to back al día siguiente en Raw. Entonces pienso que es como, bueno, este combate no le deja mal, puede seguir adelante un tiempo y puede volver a convertirse en un retador sin demasiados problemas. Entonces, yo... Sí, pero sí que es cierto que WWE es algo que no suele hacer, pero por ejemplo sí lo hemos visto, ¿no? El Elite Wrestling, ¿no? Cuando la gente decía, ¿qué pasará con Brody Lee cuando se enfrenta a Jon Moxley? Bueno, Brody Lee salió beneficiado de una derrota. Podría haberlo hecho perfectamente Bobby Lashley sin la aparición de Lana, en este caso. Sí, sin duda. Pero también creo que, bueno, que en este caso, como Bobby Lashley a lo mejor
se estaba mostrando como tan dominante o incluso sobre todo con la Full Nelson y demás, no sé, parece que le pega más perder así. A Brody Lee no, porque Brody Lee, no sé explicarte, pero es como el aura que desprenden los dos luchadores es muy diferente. Entonces una es como más dominante y el otro es poderoso. Son dos cosas distintas a mi forma de verlo. Dicho esto, te quería preguntar también sobre lo que creo que es el highlight de Backlash, que es para mí el segmento de Street Profits, de Viking Riders y de un renovadísimo Akira Tozawa. En primer lugar, quiero dejar claro que me da muchísima pena que un tío que ha hecho una participación bastante buena en el Cruiserweight Championship de NXT se haya convertido en esto. Bueno, es que es lamentable. O sea, es lamentable sobre todo porque es el estereotipo total y absoluto, ¿no? Un asiático haciendo de ninja. Qué bien, ¿no? Esto, es decir, echas, y lo voy a repetir por activa y por pasiva, echas a Bobby Lashley. Ya estamos con Bobby Lashley de nuevo. No, echas a Jerry the King Lawler por llamarle a un movimiento de Akira Tozawa Ramen Noodle Moonsault. Y claro, y dices, no, hombre, no, es que está estereotipando a Akira Tozawa, que es asiático, hombre, qué vergüenza. Y llegas y lo pones como un ninja. Bueno, pero ¿esto qué es, no? ¿Esto qué es, no? He de decir que como segmento bisagra, como segmento cortinilla, no me parece malo, ¿no? El problema es que es un pay-per-view. Y el problema es que la premisa es que íbamos a tener un combate por el título, por parejas. Y eso no lo vimos, ¿no? Si tenemos que centrarnos en el segmento lo que quiere vender lo vende bien, realmente, ¿no? Es un segmento divertido, un segmento entretenido, un segmento que al fin y al cabo pues compila lo que hemos estado viendo entre los Viking Raiders y los Street Profits, pero es lo que te digo, ¿no? La aparición de Akira Tozawa con este gigante, el gigante ninja, ¿no? El gigante ninja que es Jordan O'Mogbein, ¿no? Del Performance Center, que lo contrataron en 2018 en WWE, pues oye, no sé qué decirte, ¿no? La verdad es que me da mucha pena, como tú decías, sobre todo por Akira Tozawa, porque es un tío absolutamente talentoso. Es un tipo que recordemos, en NXT tuvo prácticamente en su mano, ¿no? En la palma de su mano el ser el finalista de ese torneo por consagrar al campeón interino de peso crucero. Lo hemos visto en combates absolutamente estratosféricos, por ejemplo, contra Andrade, ¿no? Aunque finalmente perdiese. Y luego es un tipo que lo usan normalmente como jobber, ¿no? Y me parece una absoluta aberración, ¿no? Es un tío que tiene un talento ingente y que simplemente no entra en el molde de WWE, en un personaje alto, fuerte, robusto, ¿no? Es un personaje completamente a la inversa, es un personaje muy rápido, es un personaje longevo, es un personaje que tiene mucho carisma y eso quizá no le acaba de convencer a Vince McMahon, ¿no? Pero como te digo, una pena, ¿no? Sobre todo que lo encasillen en este gimmick de ninja que a mi parecer es un atentado sobre todo contra la ética y la moralidad, ¿no? Porque si al final vas a estereotipar a todos los luchadores, volvemos si quieres a los años 90, ¿no? Cuando Kenny era un dentista, cuando Big Boss Man era un policía, ¿no? No puede ser. Tenemos que evolucionar, ¿no? Y ahora mismo a la gente yo creo que lo que más le gusta son personajes antihéroe, lo hemos visto perfectamente con Becky Lynch y eso no lo estamos viendo ahora mismo. Y hablando de pena y de luchadores robustos y fuertes, también me parece una pena lo que hacen con Viking Raiders, porque creo que es un equipo brutal y no sé qué, desde aquel segmento fatídico comiendo pollo en un coche, ha ido todo para abajo de una manera que me parece absolutamente dramática. Y de verdad creo que Street Profits y Viking Raiders, de hecho ya lo demostraron fue en TakeOver en New York, si no me equivoco, que fue el último combate de los Viking Raiders. De los Viking Raiders. En NXT. Sí, hubo un combate contra los Street Profits, en este caso, por consagrar a los nuevos campeones por parejas, que se lo acabó llevando los Street Profits en una ladder match, no sé si dices ese combate. El que tuvieron que fue un 2 contra 2 normal, que no fue el último combate de los Viking Raiders, si no me equivoco. Es posible, ahora mismo no estoy ubicado, es posible, lo que sí es cierto es que Sí. Exacto, es lo que te iba a decir, ¿no? Que lo que sí es cierto, seguro, es que los Viking Raiders se fueron de una victoria, ¿no? En NXT, así que es muy posible que fuese ese combate, sí. Cuando ves ese combate, que fue bastante bueno, y luego vas a ver esto que están haciendo ahora, con los mismos protagonistas realmente,
es triste. Y lo ves y dices, creo que son gente que vale para mucho más. Y ya si te vas a Street Profit y vas a Montesfort, creo que esto también lo hemos hablado tú y yo ya en algún programa, es increíble lo bueno que es, el potencial que tiene, y está jugando a los bolos, está jugando al minigolf y haciendo muchas cosas que creo que no debería estar haciendo. Pues sí, que tampoco yo creo que haya que darle más vueltas al tema, porque es el problema endémico de WWE, ¿no? Es ese problema de que quiere ofrecernos más de lo que necesitamos, ¿no? Y es que no necesitamos que los Viking Raiders hagan este tipo de segmentos. Lo único que necesitamos es que participen en el ring, ¿no? Y que tengan esa ferocidad, esa garra, ese estilo tan mordaz que los ha caracterizado durante toda su carrera. Es lo único que pedimos. Y hablando de Backlash, ya terminando, tenemos que hablar evidentemente un poco de forma pormenorizada de ese The Greatest Wrestling Match Ever. Creo que Randy salió reforzado. Este es el único combate que he visto completo, tengo que reconocerlo, así a tiempo real, no pasándolo. Y Randy salió reforzado para mí. Edge lamentablemente ha salido lesionado, y te quería preguntar si crees que este es el fin real para Edge y su carrera en WWE. No lo es. Estoy convencido de que no lo es, ¿no? Se especula, ¿no? Que con esa lesión en el tríceps y finalmente esa cirugía, ¿no? Que confirmó WWE al día siguiente, pues que va a estar alrededor, se comenta, ¿no? Se especula que va a estar alrededor de 9-10 meses fuera. Eso indica que se podría perder Royal Rumble, con lo cual sería absolutamente fatídico para el Rated R Superstar. Sin embargo, creo que va a volver, porque WWE lo está haciendo muy bien con Randy Orton. Ahora mismo Randy Orton vuelve a ser The Legend Killer. Y es que pasaba algo que evidentemente enseña, nos demuestra que WWE ahora mismo está perdiendo un lustre total y absoluto. Y es que Randy Orton no podía ser el Legend Killer porque no había ninguna leyenda. Ahora mismo tenemos la vuelta de Edge, no hay ninguna estrella construida, eso vamos, por descontado, y vuelve Christian también, ¿no? Y Christian también es atacado, con lo cual eso no sé si lo van a dejar en stand-by, si Christian va a volver al ring, ojalá que sí, ¿no? Porque es un luchador que para mí debería estar en el Hall of Fame, ¿no? Te están tardando en colocar a Christian en el Hall of Fame por todo lo que ha dado a la empresa, y muy posiblemente volvamos a ver a Christian en un ring, ¿no? Peleando contra Randy Orton mientras Edge se está recuperando de ese tríceps, ¿eh? Me parecería una perfecta decisión, ¿no? El Capitán Carisma, ¿no? Christian no está desde 2014, ¿no? Encima de un ring, ¿no? Y sí que lo vimos en ese Unsanctioned Match, el main event de Raw esta semana contra Randy Orton. Se come un punt kick brutal, espectacular, ¿no? A mí me encanta ese finisher. Sí que es cierto que es un poco peligroso, pero a mí personalmente me encanta, y sin ningún lugar a dudas yo creo que Edge volverá mucho más fuerte y posiblemente se lleve esa última victoria que acabe por terminar su carrera, muy posiblemente en WrestleMania del año que viene. Y me resulta curioso eso de que dices de que ha vuelto el Legend Killer, y de hecho WWE lo vende así, pero ellos mismos no consideran, como tú dices, a Christian una leyenda, porque aún no lo han inducido al Hall of Fame. Entonces a mí me sorprende eso de que le hayan traído con ese aura, cuando realmente ellos hasta ahora no lo habían considerado de esa forma. Pero bueno, son cosas que hace WWE, que ya sabemos que pues cometen muchos fallos de récord, en el sentido de que hacen muchas cosas que no están dentro del guión de nadie, y me parece curioso. ¿Y Randy qué? ¿Qué pasa con Randy? Bueno, con Randy pasa que ahora mismo pues ya puede hacer lo que le dé la gana, ¿no? Randy Orton acaba de agrandar su leyenda más si cabe. Randy Orton es un tipo muy especial, todo el mundo lo sabe, ¿no? Es un tipo que se ha metido recientemente en redes sociales con Tommaso Ciampa por picar esa rodilla o esa pantorrilla, mejor dicho, para que suenen los golpes. Luego él también lo hace en el punt kick, ¿no? Es un personaje que va a su bola, ¿no? También salió recientemente una broma, ¿no? Randy Orton había dicho que se había comprado un jet privado, le felicita públicamente el enterrador, y luego resulta que no se había comprado ningún jet, ¿no? Y su mujer le dice, ¿pero qué haces, Randy? Dice, por divertirme un poco, ¿no? Que para eso estamos. Y yo creo sinceramente que la premisa de Randy Orton es esa, ¿no? Voy a divertirme el tiempo que haga falta, ¿no? Es un tipo que lo ha hecho todo, no necesita absolutamente
nada más, y aún así, cuando está motivado, te da combates de este calibre, ¿no? Yo puedo llegar a entender que a la gente no le guste Randy Orton por la tipología de su estilo luchístico, porque es un luchador que va muy lento, es un luchador que se basa mucho en facciones, ¿no? Que se basa mucho en lo que dice, la expresión de la cara, ¿no? Y que todos los movimientos que hace Randy Orton de Viper en el ring son movimientos que tienen sentido, que tienen significación, ¿no? Y entiendo que haya gente a lo que no le guste, ¿no? Que le guste el estilo más frenético de All Elite, de NXT, pero a mí, sinceramente, me maravilla, me alucina y me sigue sorprendiendo. Un Randy Orton que no sé yo si está en su mejor momento, en el mejor momento de su carrera, ha tenido gloriosos momentos en su carrera, pero estoy convencido de que se ha revitalizado y que ahora mismo podría ser lo que él quisiese. Ahora mismo podríamos tener a un campeón universal no como Braun Strowman, sino como Randy Orton, ahora mismo que están con estos dimes y diretes de si vengo, de si viene luchadores por aquí, por allá. Ahora Ali resulta que es de Raw y no lo sabíamos, resulta que AJ Styles pasa a SmackDown porque sí. Pues oye, a mí me parecería brutal en este sentido que Randy Orton cogiese y dijese, mira, oye, con draft o sin draft me voy, le quito el título al campeón universal y tenemos a un campeón absolutamente pulcro, buenísimo y con unas historias por delante magníficas, ¿no? Así que puede ser lo que él quiera, Randy Orton, ¿no? Si te respondo con eso a tu pregunta, lo que quiera. A Randy Orton le doy carta blanca y le digo, haz lo que te dé la gana ahora mismo, eres el jefe de la empresa, toma las llaves y cierra sin la duda puerta está al viendo una salir. segunda juventud y es el top heel de la compañía sin ninguna duda. Y más con este feudo que yo creo que le ha ayudado a volver a disfrutar, que es lo que tú decías, que él quiere divertirse y que quiere pues tener un final de carrera a la altura de lo que ha sido el resto de ella. Y me parecería increíble eso que has comentado de verlo como campeón universal. Buah, sería espectacular. El problema es que creo que no va a suceder. Pero me encantaría. No. Yo también lo creo, ¿eh? No sucederá, pero bueno, oye, aquí estamos, ¿no? Aquí estamos para comentar, oye, ¿y qué pasaría si, no? Que eso también es una parte esencial del mundo de la lucha libre, como por supuesto aficionados. Y de una cosa que podría pasar a una cosa que evidentemente ha pasado, y es esa demanda colectiva contra WWE por todo el tema de Arabia Saudí. WrestleNomics, que es una página que por cierto me recomendaste tú y tengo que agradecértelo, se hizo eco de esa demanda colectiva de más de 100 páginas que trataba un poco sobre lo que había pasado tras Crown Jewel, cuando retuvieron a los luchadores en el aeropuerto por supuestos problemas mecánicos en el avión, y ahora resulta que todo esto sería falso y que habría algún motivo externo detrás. Y necesito que me cuentes más porque yo no he podido ver mucho sobre esto y yo tengo que reconocer, lo único que diré antes de que nos cuentes, es que a mí esto siempre me olió raro, yo lo dije desde el principio, y no hace más que demostrar lo podrido que está WWE y todo lo que está a su alrededor en los últimos meses. Y a quién no le olió raro lo que ocurrió, ¿no? Vamos a recopilar un poco porque creo que merece ser hablado este tema detenidamente porque es un tema troncal, esencial, mucho más importante de lo que ocurre dentro del ring, pero vamos, infinitamente más importante porque aquí el problema es que son personas las que están sufriendo esto y no son luchadores. Sí, no sé si me explico, ¿no? Es decir, aquí ya estamos atentando contra hechos personales. Y eso es muy, 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 muy fuerte, ¿no? El caso es que sale una demanda colectiva a WWE, un ex luchador anónimo que resulta ser CW2 en este documento. ¿Por qué? Pues porque es un luchador que está evidentemente protegido por la justicia, es un luchador que ahora mismo tiene protección y es confidencial, no sabemos quién es, pero sí sabemos que es un luchador que estuvo con la empresa desde 2012 hasta 2020 y es lo que tú comentabas, se confirma absolutamente todo, ¿no? ¿Y qué se confirma, no? Pues vamos también a hacer una pequeña recapitulación. Resulta que llegamos al evento de Crown Jewel del año pasado, de 2019, y ocurre el famoso Crashgate, vamos a llamarlo, con el avión de Arabia Saudí. ¿Qué pasa? Que los luchadores, pensad que Arabia Saudí, todos los shows son en jueves, por tanto, al día siguiente tenemos SmackDown, son aproximadamente 15-17 horas de vuelo en función de la escala, pues evidentemente tienen que salir por patas para llegar a SmackDown, si no, no llegan, ¿no? Y había muchos luchadores de Crown Jewel que tenían que participar en SmackDown. ¿Qué ocurre? Que el avión no sale. El avión no sale y nos dicen en un primer momento que es por problemas mecánicos. Bueno, pues este luchador, ex luchador anónimo ya de WWE, que por cierto, despedido en abril de 2020 en ese famoso miércoles negro de WWE, pues comenta que no.
que no hubo ningún problema y que Arabia Saudita prohibió la entrada del talento, o mejor dicho, la salida del talento de WWE del país, ¿no? Y cito textualmente, él dice, alguien no quiere que salgamos de aquí. ¿Qué pasa? Que nosotros nos solíamos que podía ser por problemas monetarios, pero no lo sabíamos a ciencia cierta. De hecho, ahora tampoco lo sabemos a ciencia cierta, pero que haya una demanda colectiva interpuesta en un juzgado ya nos indica que esto es serio y que esto va hacia adelante. Entonces, la causa estaba clara en su momento, ahora está cristalina. Y es que hay problemas monetarios entre Vince McMahon y Mohammed bin Salman, que es el príncipe de Arabia Saudita. Resulta que Bin Salman le debía dinero, una cantidad, al parecer ingente de dinero, a Vince McMahon de Super Showdown de 2019, del show que se hizo en junio o julio, si no recuerdo mal. Por tanto, evidentemente lo que hace aquí Vince McMahon es, oye, yo esto no lo voy a tolerar, me estás diciendo que me voy a ir de Arabia Saudita, me voy a ir de Steakhouse Jewelry sin cobrar ni siquiera lo que me debes del Super Showdown, pues ¿sabes qué? Te voy a cortar la emisión del pay-per-view en Arabia Saudita. Evidentemente, teniendo en cuenta que Arabia Saudita no es un país democrático, sino que es un país con legado monárquico y que realmente atenta contra toda ética, moralidad, contra toda igualdad y todo lo que os queráis poner por delante, pues dice Bin Salman, sí, perfecto, pues no salís de aquí. Y de facto, estos luchadores fueron secuestrados en Arabia Saudita. Y es que es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte que te digan en la cara que los luchadores de WWE no pudieron participar en el SmackDown del día siguiente. Si recordáis ese SmackDown, uno de los mejores SmackDowns que yo recuerdo en tiempo reciente, porque participaron las superestrellas de WWE, de NXT, y nos ofrecieron un magnífico main event entre Daniel Bryan y Adam Cole defendiendo el título de NXT, es decir, combate que os recomiendo encarecidamente si no lo habéis visto, pues claro, no pueden aparecer en un sitio en el que ya estaban. O sea, ya estaban confirmados para aparecer en SmackDown y no pueden porque alguien les ha dicho no podéis salir del país, ¿no? Y es lo que digo, ¿no? Al fin y al cabo, estuvieron secuestrados. Claro. Secuestrados, es ¿no? Y que Corey Graves, por ejemplo, negó en su momento, clamó al cielo porque decía que eso no era posible, que eso... ¿Tú crees que le obligaron a ser un poco el altavoz de la compañía de forma encubierta en este tema? Sin duda, estoy completamente convencido, porque recordemos que Corey Graves tiene ese podcast que se llama After the Bell, un podcast que sale los martes, y ese podcast, está absolutamente producido, ¿no? Producido en su totalidad por WWE, ¿no? Y por la network. Entonces, Corey Graves es un tipo que normalmente es un tipo irreverente, es un tipo que suele decir la suya, entonces WWE cogió y dijo, ostras, aquí tenemos un filón. Es un tipo que normalmente es conocido por decir su propia opinión, vamos a decirle que diga que no ocurrió absolutamente nada y todos contentos, ¿no? Porque si lo dice Corey Graves, pues será verdad, ¿no? Porque Corey Graves normalmente no se ata o no tiene estas ataduras comerciales, no tiene estas ataduras monetarias, contractuales con WWE en cuanto a opinión se refiere. Bueno, pues falacias, ¿no? Era mentira, absolutamente falso y parece ser que este CW2 pues está destapando todo lo que realmente ocurrió en esa noche fatídica en Arabia Saudita, ¿no? Además, es que esto no es lo único, porque este luchador anónimo y otros, resulta que le dijeron a Mark Carrano, que es el director de relaciones con el talento de WWE, que todavía continúa en la empresa, que fue uno de los que llamó telefónicamente y también escribió mails para despedir a esa gente en abril de 2019, pues les dijo, este luchador anónimo, a Mark Carrano que no volverían a Arabia Saudita, evidentemente. O sea, si a mí me secuestran durante una noche en un país foráneo, en un país que recordemos, primero, para todos aquellos oyentes españoles, es un país que tiene links realmente turbios con la corona española, con el rey emérito Juan Carlos I, negocios fraudulentos de ese ave a la Meca, etcétera, y luego que además no solo eso, sino que para Estados Unidos, Arabia Saudita es uno de los enemigos públicos. ¿Por qué? Porque recordamos todos ese, iba a decir fallecimiento, pero no es un fallecimiento, es el asesinato de Jamal Khashoggi en la embajada turca, si no recuerdo mal, que lo descuartizaron. Es decir, y Mohammed bin Salman fue a decir que no, que es que él no sabía nada, ¿no? Que habían sido, pues, secuaces, ¿no? Pero es que, perdona, pero ¿qué me estás contando, era no? Un periodista que era contrario al régimen de Arabia Saudí y que por eso lo mataron. Sí, tal cual, ¿no? Y Bin Salman salió a decir que no, que él no tenía nada que ver. Bueno,
nuevamente, falacias totales y absolutas, ¿no? Era mentira. Jamal Khashoggi fue asesinado a dedo por Mohammed bin Salman y por toda esa corona monárquica, ¿no? De Arabia Saudita. Por tanto, aquí tenemos dos puntos especialmente importantes. El primero es que es un estado absolutamente corrupto, es un estado que no vela por los intereses más que los suyos. Y no hablo del país, sino hablo única y exclusivamente de la dirección de ese país, es decir, de la monarquía, y luego es un país, además, que atenta contra Estados Unidos, ¿no? Con lo importante que es para Estados Unidos la bandera, ese pundonor, ¿no? Ese de decir, yo soy americano y a mí no me tocas lo mío, ¿no? Pues bueno, todo eso se diluye y evidentemente, pues claro, teniendo en cuenta que esto es un hito importante, el hecho de este secuestro de facto por parte de los luchadores, pues es evidente que los luchadores digan, oye, es que no quiero volver a Arabia Saudita. Pues bien, WWE los coge y les dice, mira, ¿sabéis qué? Que no vengáis, pero si no venís, os voy a amenazar. ¿Con qué os voy a amenazar? Con lo más preciado que tenéis, que es con vuestro contrato y con acabar con vuestras carreras. Les dijo textualmente WWE, según esta demanda colectiva, que los iban a echar y que les iban a hacer la vida imposible. O sea, es que me parece absolutamente surrealista. Es que es algo que no me entra en la cabeza, ¿no? ¿Cómo es posible que WWE, teniendo en cuenta que ni siquiera son sus empleados, que recordemos que son independent contractors, el equivalente a un autónomo? Ellos se tienen que pagar la cuota de autónomos, no les pagan ni seguro médico ni seguro dental, que vienen por separado en Estados Unidos, y podréis decir, o podéis pensar los oyentes, si me parece lícito, ya, pero es que cobran mucha pasta. Ya, pero ¿a qué precio? ¿Me tienen que secuestrar en Arabia Saudí para yo cobrar ese dinero? ¿Tengo que estar haciendo aquí el trabajo sucio a una empresa que realmente es opaca, a una empresa que realmente no vela por mis intereses, a una empresa que trata de forma absolutamente austera y de forma absolutamente lamentable a sus luchadores? Al final fueron unos chivos expiatorios de una disputa entre Vince Salman y Vince McMahon, y lo que es gravísimo es que Vince McMahon fuera el primero que abandonó el barco en su momento. Eso es. Sí, ¿no? Y además, sobre todo, que cuando ocurrió el tema de Jamal Khashoggi, estábamos justo en plenas negociaciones de recontrato con Arabia Saudita y WWE, ese contrato multianual tan famoso, ¿no? A razón de 50 millones por 2 shows anuales. Por tanto, es que este tema es un tema absolutamente sucio, es un tema turbio, es un tema opaco, es un tema negro, es un tema que realmente, para mí, realmente disipa todo lo demás. Es decir, la gente también, yo puedo entender que diga, no, pero es que venimos a hablar de lucha libre. No, perdona, es que esto es lucha libre. Es que esto es wrestling. Y esto es mucho más importante de lo que pasa dentro del ring, pero muchísimo más, ¿no? En cantidades absolutamente sobrenaturales, ¿no? Claro, es que estamos hablando de personas, no estamos hablando de caracteres que forman parte de un show. No, estamos hablando de personas que han sido absolutamente ninguneadas por Arabia Saudita, por Vince McMahon y por todo este régimen turbio que vemos. Y evidentemente estos luchadores van a tener que volver a Arabia Saudita en un momento, ¿no? Y podréis pensar, bueno, pero es que hay luchadores que no participan, ¿no? En estos shows. Sí, hay luchadores que no participan en estos shows, como en el caso de Daniel Bryan, el caso de Kevin Owens o el caso de Sami Zayn, ¿no? Son 3 casos flagrantes, pero son 3 casos diferentes, ¿no? En el caso de Kevin Owens y en el caso de Daniel Bryan tienen mucho poder en la empresa. Al fin y al cabo son luchadores absolutamente vitales, ¿no? Son la columna vertebral de WWE. En el caso de Sami Zayn es única y exclusivamente por sus creencias, ¿no? Él no va a ir independientemente de lo que ocurra con su trabajo, ¿no? Él lo tiene muy claro, ¿no? Y por esa parte, chapó. Luego también creo que iba a comentar lo mismo que tú. Sí. Por ejemplo, hay gente como Aleister Black o como Sonya Deville que no pueden viajar. Bueno, Sonya Deville porque Arabia Saudí es un país que no tolera a las personas homosexuales, y Aleister Black porque lleva tatuajes que también son contrarios a las creencias saudíes. Es decir, no es que ellos no quieran ir, que seguramente tampoco quieren ir, pero es que directamente no les dejan ir. Tal cual, es eso, ¿no? Y por eso sí que hay juego de poderes, evidentemente, entre luchadores, entre WWE y demás, pero el grueso de los luchadores, el grueso del roster que tiene que ir allí, lo tiene que hacer a regañadientes, ya sea querer ir o no querer ir, pero a regañadientes. Tú tienes que ir porque está en tu contrato y punto, ¿no? Y no puedes hacer absolutamente nada, porque si no te destrozo la carrera, ¿no? Y eso, sinceramente, es denigrante no solo para el luchador, sino para la persona que está detrás del luchador, ¿no? Y creo que esto es algo de lo que se habla poco,
pero creo que es algo que debería comentarse en absolutamente todos los apartados del mundo de la lucha libre, ¿no? Ya sea en términos de aficionados, ya sea en términos periodísticos, donde sea, ¿no? Creo que es un tema que realmente va mucho más allá de la lucha libre y que afecta, es prácticamente una relación de estados, ¿no? Y eso creo que sin duda es algo que se debe hablar, que se debe analizar y que sobre todo se debe en este sentido condenar, ¿no? Sobre todo el hecho definitivo de que WWE y Arabia Saudita están haciendo evidentemente negocios fraudulentos y que lo están haciendo primero a costa del pueblo saudí, porque ese dinero al fin y al cabo es dinero de Arabia Saudita, y luego también a costa de los luchadores que forman parte de WWE, ¿no? Así que es un cúmulo de cosas que sin duda creo que son especialmente importantes y que se deberían tratar con la severidad con la que claro, la estamos tratando aquí, ¿no? Porque lo más importante es que podemos opinar, pero los datos están sobre la mesa, ¿no? Y la argumentación está ahí. Entonces, nosotros podemos dar nuestra opinión como individuales, ¿no? Pero si exponemos los argumentos, todo lo demás se diluye, ¿no? Entonces, la argumentación está ahí, la demanda colectiva pública está ahí, los datos están ahí, y esto lo único que indica es que las cosas no se están haciendo bien y que mucho tiene que cambiar para que WWE empiece a convertirse en una empresa medianamente saneada, ¿no? Porque además, recordemos, es una empresa que está en bolsa, es una empresa que forma parte de los accionistas, y los accionistas lo único que quieren es conseguir pasta, y eso está claro. Entonces, los 50 millones anuales por parte de Arabia Saudí les viene muy bien, pero ¿a qué coste, no? Eso es lo que creo que nos tendríamos que hacer todos, esa pregunta, ¿no? ¿A qué coste? ¿A coste de los luchadores? ¿A coste de la ética? ¿A coste de la moralidad? ¿A coste de vidas? ¿A coste de qué? ¿Cuánto está dispuesto a ofrecer WWE para conseguir 50 millones a cambio? Hablando de accionistas, que incluso cuando ocurrió lo de Khashoggi, muchísimas empresas estadounidenses dejaron sus relaciones contractuales con Arabia Saudí, y WWE fue de las pocas que no lo hizo. Y lejos de resentirse en bolsa, subió. Lo que demuestra un poco que al final ni al propio pueblo estadounidense le importa tanto que haga esas... O sea, al final es que es un pueblo que se basa en dinero, que se basa en capitalismo puro y duro, y ni eso le afectó, ni el hecho de seguir colaborando con pues no quiero tampoco hacer un speech político, pero es que realmente son de la peor calaña dentro del mundo ese tipo de gobernantes. Creo que son gobernantes que deberían erradicarse completamente y que lamentablemente parece que van a dominar Arabia Saudí muchos años más. Dicho esto, pues te sí. quería preguntar también si crees que esa oleada masiva de despidos que tuvimos en abril ha sido el detonante de esta demanda. O sea, ¿crees que ha sido en parte algo que viene con el rencor del despido? Porque recordemos que esta persona, como bien has comentado tú, dejó la empresa en 2020 y en el mes de abril. No lo sé, ¿eh? No me gustaría especular sobre todo con este tema, porque es un tema un poco turbio y al fin y al cabo me gustaría preservar la confidencialidad de esa persona, que evidentemente no la conocemos, pero sí que es cierto que chirrían un poco las cifras. ¿Por dónde van los tiros? Sí, claro, podemos imaginar, evidentemente, y se me ocurren un par de nombres, que estoy convencido de que a ti también se te ocurren los mismos, que podrían ser, ¿no? Sin embargo, me gustaría recalcar sobre todo que en este tema lo importante no es el quién, sino lo importante es el qué. Es decir, no es tan importante quién ha sido el que ha decidido dar un paso adelante, sino lo que está denunciando, ¿no? Y sí, podemos especular con quién ha sido, ¿no? Pero lo importante es eso, ¿no? Lo importante es qué ha pasado, ¿no? ¿Qué ocurre en esta demanda y por qué se hace? ¿Con qué motivos? ¿Con qué argumentos? ¿No? Y creo que eso es lo más relevante, aunque si me obligas a decir algún nombre, porque estoy imaginándome que sí lo harás, me imagino, y parece que todo encaja, que sería Rusev en este caso. Yo pensaba en ese nombre también, pero ¿tú crees que estando su mujer bajo contrato con WWE sería capaz de hacer eso? Es que eso es lo que a mí me desconcierta un poco. Pero yo también pensé en Rusev el primero. Yo creo que también hemos dado alguna pista antes, ¿no? Con el tema del análisis de Backlash y de lo que ocurrió en Raw, y es que tiene toda la pinta, o parece ser que a Lana no le queda mucho tiempo en WWE. Entonces,
como digo, no creo que esto afecte a X o Y luchador, porque WWE no sabe quién ha sido, ¿no? Como digo, es un testigo confidencial en este caso. Y la demanda es confidencial, pero no sabemos realmente, quién, si te paras quién a la pensarlo, luchadores que participaron en Crown Jewel, porque fue un luchador que participó, que estuvo allí, básicamente, que fue despedido en abril, pues imagino que si vas atando cabos, pues no hay tantos. Sí, también recordemos, porque ha habido algún tipo de confusión, que si el caso de que fuese Rusev, sí que es cierto que WWE firmó a Rusev en 2010, pero podría encajar porque en 2012 se renombró la empresa a NXT, ¿no? Entonces, también se había lesionado justo antes Rusev y lo volvieron a recontratar en NXT. Así que yo creo que en este caso coincidiría con el perfil de Rusev. Tampoco me quiero aventurar era un poco a decir más absolutamente por nada, ¿no? elucubrar un poco, que ya sabes que eso a mí me gusta bastante. Sí, más que nada porque es lo que te digo, porque al fin y al cabo no importa tanto quién, pero sino es que también el se qué. había citado mucho en redes sociales, que es de lo poquito que he visto de este tema, a gente diciendo que podían ser, bueno, gente muy defensora de WWE, diciendo que claro, que al ser gente que había sido despedida recientemente, que podrían haber tenido como intereses ocultos con el interés de desprestigiar y demás a WWE, y por eso te preguntaba básicamente, pero yo también pienso que al final lo importante es basarse en lo que ha ocurrido, creo que está casi claro que ha ocurrido, y lo importante es que no vuelva a pasar y que se pongan las acciones legales para que ni WWE ni ninguna otra empresa pueda dejar a merced de un gobierno autocrático a sus luchadores sin control de lo que pueda ser de ellos. Sí, yo como último apunte, Sí. ultimísimo apunte de este tema, decir que evidentemente la gente que cree que esto es por despecho, como pasó también, una corriente de pensamiento, ¿no? Que cuando resulta que en ese famoso vídeo, digamos, que tú también has comentado, de Otis y Mandy Rose en una piscina, resulta que le pidieron a Chelsea Green usar la piscina de su casa privada. Resulta que Chelsea Green es la prometida de Zack Ryder, despedido también en abril de 2020. Entonces, había también gente que decía, no, pero es que esto lo ha sacado a la luz por despecho. Nadie tiene interés en sacar por despecho y nadie tiene interés en acabar mal con una empresa, porque la vida da muchas vueltas y pueden volver a recontratarte perfectamente en un futuro y puedes volver a participar con la empresa. Por tanto, todas esas palabras que vas a decir van a ser usadas en tu contra en un futuro y tú no te puedes cerrar puertas laborales, así que en ningún caso creo que este luchador lo ha hecho por despecho, a pesar de que hubiese sido despedido en abril. Simplemente creo que es porque debía sacar esto a la luz, ¿no? Y ha sido el perfecto momento, sobre todo cuando no estaba con WWE, porque si hubiese estado encima contratado por WWE, la empresa hubiese hecho una búsqueda masiva, gastando todos sus recursos, mucho más que los que se gasta en hacer test del COVID-19 para buscar a esta persona, sin ningún lugar a dudas. Muchísimas gracias, Alex, porque me has introducido el tema sin tener que nombrarlo yo. Vamos a hablar un poquito del COVID, que creo que nadie está cansado de hablar del tema. Pero vamos a hablar del COVID dentro de WWE concretamente, porque ha resultado positivo un luchador del Performance Centers y esto ha traído bastante polémica, ha vuelto a poner sobre la mesa la irresponsabilidad, mi forma de ver, de WWE y también de All Elite Wrestling, porque creo que son comportamientos gemelos los que han tenido ambas empresas, y es que encima también los casos en Florida se están disparando. Entonces yo te quiero preguntar, en primer lugar, ¿qué ha pasado con ese luchador del Performance Center? Y en segundo lugar, ¿crees que nos van a cerrar el chiringuito del wrestling por fin, como debió ocurrir en su momento? Bueno, en primer lugar, comentar un apunte, ¿no? Que has comentado que All Elite Wrestling y WWE son gemelos, en este caso. O sea, dentro del apartado global sí, ¿no? Pero si nos centramos un poquito, si miramos con lupa, vemos como All Elite Wrestling ha estado haciendo desde el día 1 test
del COVID-19, ¿no? Cosa que WWE no las ha hecho. Entonces, por ahí sí que cambia un poquito la apreciación. Aún así, lo que tú comentabas, ¿no? Yo creo que no deberían haberse hecho shows en plena pandemia, a pesar de que eso no nos perjudicaba, como evidentemente conocedores, seguidores y periodistas, en este caso de lucha libre, ¿no? Pero creo que hubiese sido la decisión correcta que no hubiesen hecho shows en este caso. Y sobre el tema del COVID-19 y WWE, es que vuelve a ser otro tema absolutamente flagrante, ¿no? Y es que habían salido muchos rumores, mucha especulación a mitad de semana, comentando que WWE no permitía las mascarillas a la gente que estaba en el ringside porque, atención, había familiares y amigos y también algún que otro aficionado que podía ver esas grabaciones en directo en el Performance Center, ¿no? Y sobre todo se armó mucho revuelo con el tema de la mascarilla, ¿no? Que se ve que Kevin Dunn dijo por megafonía que no podían usar la mascarilla. Bueno, son fuentes que sin duda están ahí, pero yo me quedo con la de John Alba. John Alba es un tipo que es un periodista local de Orlando y Tampa, es un tipo que también sacó todo el tema inicial de que se iba a hacer en el Performance Center y de todas las medidas de seguridad de WWE, es un tipo que tiene premios, ¿no? Por ganar, sobre todo por diversas informaciones, reportajes y demás en el tema no solo de WWE, sino en el tema de la MLB. Por tanto, es un tipo que para mí es de fidelidad y fiabilidad 100%, absolutamente 100%. Por tanto, yo me creo lo que me diga él y no lo que me digan otras personas, no simplemente por lo que he ido viendo, ¿no? Por lo que he ido trasteando en este tiempo, ¿no? Y John Alba lo que nos dice es que no habían hecho test, que eso ya lo sabíamos, WWE hasta el martes, si no recuerdo mal, que se permitían a aficionados y a familiares asistir a estas grabaciones. Luego también que estos ya no son luchadores, porque sí que había luchadores, como el caso de Isaiah Swerve Scott, que no estaban en el público, pero sí que estaban viendo las grabaciones, pero luego también familiares y amigos, pues esa gente tenía que firmar un documento eximiendo a WWE de toda responsabilidad, ¿no? Que eso me parece, pues bueno, evidentemente una absoluta locura, o sea, ¿no? El hecho de que es muy fácil. Claro. Es como el hecho de decir, oye, mira, me voy a tirar contigo en paracaídas, pero si nos matamos por algún casual, la culpa no va a ser mía, ¿no? Pero yo te estoy obligando a que te tires en paracaídas de forma poco segura, ¿no? Bueno, es un poco el juego, ¿no? De WWE, el típico juego de WWE. Y luego saca un comunicado WWE que dice que se cumple la distancia de seguridad, que se cumplen esos 2 metros y que no es necesario llevar mascarilla. En el caso de los luchadores, de los que están en el Performance Center, que participan en las grabaciones como público, vemos a Indy Hartwell, vemos a Shotzi Blackheart, vemos a Shia Lee, vemos a Chelsea Green, bueno, vemos a un montón de luchadores, a Jake Atlas también está por ahí, etcétera, ¿no? Ahí sí que es cierto que se mantiene la distancia de seguridad, los 2 metros de seguridad. Sí que hemos visto, por ejemplo, en grabaciones recientes como Casey Catanzaro y Lacey Lane, ¿no? Que ahora mismo, ¿cómo se llama ahora mismo Lacey Lane? Bueno, en definitiva, Kaiden Carter. Son luchadoras que participan juntas en NXT y por tanto podían estar juntas en estas grabaciones, evidentemente, porque es que si no, no tenía sentido, ¿no? ¿Qué pasa? Que WWE dice que se cumple la distancia de seguridad con estos luchadores, completamente falso. Vemos esta semana y en semanas anteriores también lo habíamos visto, como los Street Profits salen y se meten por dentro del plexiglass y empiezan a chocar las manos, pero ¿qué es esto, no? ¿Qué es esto? Y luego lo peor, y creo que esto sí que es lo más flagrante de todo, es que pasan también por la parte de atrás de la hardcam, ¿no? Que normalmente no vemos, y esa parte de atrás es donde se vio a los familiares, a los amigos y a los aficionados. ¿Y qué pasa? Que también se chocaron las manos, estuvieron juntos, estuvieron ahí en la entrada de los Street Profits. Entonces, claro, eso es evidentemente falso, con lo cual, ¿hasta qué punto nos está engañando con este tema WWE? Pues bueno, ya no lo sabemos, ¿no? Porque el engaño de WWE ha llegado ya a cotas inenarrables, a cotas ya que superan ese límite potencial de mentiras y ya no sabemos lo que es verdad y lo que no, ¿no? Entonces, según este periodista, según John Alba, también se comenta que el aforo no superó el 20%, discutible, teniendo en cuenta que el aforo del Performance Center es muy bajo. Y luego lo que sí que dice John Alba, y en este caso esta noticia sí que favorece a WWE, es que los aficionados eran los que decidían si llevar o no mascarillas, que en ningún caso fue Kevin Dunn, que en ningún caso fueron obligados a no llevarlas, ¿no? Que esto sí que creo que es un punto positivo y que de hecho había algunas personas que le han comentado directamente a este periodista
que había un grupo de personas que llevaban la mascarilla, pero que decidieron quitársela eventualmente antes de empezar la grabación del show, porque quisieron, no porque WWE les obligase. Creo que ese es un punto también a tener en cuenta, porque se ha estado especulando mucho con eso, y yo creo que hay que pegarle palos a WWE, pero hay que pegárselos con argumentos. Y si esos argumentos se diluyen, pues entonces hay que pasar a otros, ¿no? Creo que WWE tiene muchas cosas negativas como para decirle, como para echarle en cara cosas que no han sucedido de verdad, ¿no? Entonces, bueno, sería un poco el resumen, ¿no?, de lo que ha ocurrido entre WWE y el COVID-19. También aclarar que hasta el inicio, o sea, hasta el día del martes, si no recuerdo mal, día martes-miércoles, WWE no había hecho ni test a los luchadores ni, por supuesto, a esos fans, ¿no? Entonces, esos fans, como digo, pues eximían a WWE de cualquier responsabilidad, pero no eximían a la población de Florida, ni a la población de Orlando, ni a la de Tampa, ¿no? Que es ahí yo donde voy, ¿no? Ya me da igual lo que ocurra en WWE, pero si contagias a una persona dentro del Performance Center, todo eso se extiende, ¿no? Y se expone, ¿no? Y ya sabemos la tasa, ¿no?, de contagio del coronavirus, del COVID-19, de este SARS-CoV-2, ¿no? Que es exponencial 1,3, es decir, que normalmente si uno está contagiado, contagia a 3, con lo cual por ahí es por donde yo veo las mayores fisuras en este tema, pero sin duda, vamos, WWE no ha trabajado bien en esta pandemia por COVID-19, WWE se ha estado excusando por activa y por pasiva diciendo que limpiaba el ring y que cambiaba las cuerdas después de cada combate. Lo siento, no me lo creo, no tengo pruebas, tampoco dudas, y la verdad es que cuando comentaba que sí, que Triple H, que sí, que tenían las medidas de seguridad más estrictas del mundo, que no había catering, que no sé qué, bueno, pues ya se ha visto que las medidas de seguridad más estrictas son hacer test y WWE no hacía test. Creo que se demuestra que cada día es un problema nuevo, un descontento más de alguien o de alguna institución o del público en general, y una muesca más en el nivel de popularidad de WWE que realmente es bajísimo ya en cuanto a relaciones públicas. Tiene muchísimo trabajo ahí, y es por eso, por lo que tú dices, es increíble que con lo que está ocurriendo en el mundo, con lo que está ocurriendo en Estados Unidos, con lo que ha ocurrido en Florida, que hayan tardado tantísimo en activar los protocolos que fueran necesarios, porque al final que es que se ha dicho por activa y por pasiva. Nosotros lo veíamos venir, todo el mundo lo veía venir. ¿Cómo puede ser que ellos no lo viesen venir? Es que me parece absurdo realmente. Y otra cosa que quería comentar y que quería que quedara constancia, que es que en el día en el que estamos grabando esto, que es miércoles 17, se ha anunciado que la grabación de SmackDown se había cancelado debido a que, pues bueno, tenían que llegar los resultados de los test y demás. ¿Y qué te parece eso? ¿Te parece que hay posibilidades de que SmackDown no emita de nuevo, por lo menos en un tiempo? No, o sea, no, eso es imposible, sobre todo porque SmackDown de esta semana ya está grabado, con lo cual por ahí no hay problema y tienen tiempo para grabar hasta la semana que viene, ¿no? Así que en este caso no había problema. Sobre todo es un tema básicamente y puramente científico, ¿no? Es el tema de que todavía no les han llegado todos los resultados de los test del COVID-19 y por tanto hasta que no pase eso, hasta que no le den el ok a WWE de que todos los luchadores han sacado negativo, ¿no?, en esos test por COVID-19, pues no puede iniciar los shows. ¿Y si salen más positivos? ¿Qué va a ocurrir? Es que esa es... Claro. Al final te tienes que parar a pensar que es algo que es una incertidumbre pura. Y si hay gente de SmackDown contagiada, posiblemente de Raw también la haya. Entonces al final, porque el público es el mismo, y aunque fuera de cámara, o sea, en el aire, sí que se mantendrá la distancia de seguridad y demás, pues dudo mucho que se mantenga cuando no se está grabando. Entonces, al final creo que puede ser un desastre pero brutal. Es un tema complejo, sobre todo porque resulta que este luchador, la última vez que participó en el Performance Center fue el 9 de junio y ha salido positivo recientemente. Y claro, queda la duda, ¿no? La duda que nunca jamás nos va a resolver WWE, y es la duda de qué contacto, en qué medida y en qué cantidad ha tenido este luchador con otros luchadores, ¿no? Porque se están cumpliendo las medidas de seguridad en el backstage. No lo están haciendo, se están cumpliendo ese distanciamiento social de 2 metros. Claro, hay muchas incógnitas. Seguro.
No, y yo estoy seguro de que no también, porque al fin y al cabo todos trabajamos, ¿no? Y todos sabemos un poco cómo funciona, ¿no? Y evidentemente de cara al público, pues vas a estar pendiente de llevar la mascarilla, del distanciamiento social y demás, pero con tus coworkers, con tus trabajadores, con tus compañeros, muy probablemente no lo vayas a hacer, o lo vayas a hacer en menor medida, y eso puede abrir brechas de contagio, y eso es un problema, ¿no? Entonces, ¿que esto se pueda expandir? Pues no lo sé, es una incertidumbre que tenemos. Está claro que ahora mismo el riesgo es mucho mayor, pero también ahora mismo el riesgo exponencial ha pasado de ser 0 a ser 100 en WWE por el simple hecho de que antes no tenían ni idea de si había un contagiado o no por coronavirus porque no hacían test. Que es que esto, claro, Triple H es lo que comentaba también en el pasado, ¿no? Es que nosotros estamos seguros de que no hay nadie con COVID-19. Claro. Es que no hay nadie con COVID-19 porque nadie tiene hecho el test. Entonces, si a nadie le hacen el test, nadie va a salir que tenga coronavirus. Es que es de lógica, es de 1 más 1. Entonces, ahora pues se pueden abrir evidentemente problemas, ¿no? Y sobre todo lo que tú comentabas, ¿no? Veníamos con un miércoles que tenía un calendario, un horario de grabaciones muy, muy, muy ajetreado. Teníamos Raw Talk, el Talking Show este que hacen nuevo en el tier gratuito de WWE Network posterior al episodio de Raw, que si ya te has visto 3 horas de Raw, ¿qué ganas vas a tener de verte un show de media hora extra? Las 3 horas de Raw de un nivel bastante bajo, por cierto. Claro, y además que encima caracterizas a las mismas personas que ya han participado en hasta 3 ocasiones en el show anterior, ¿no? Con lo cual no tiene ningún tipo de sentido este talk show, aunque sí que nos ha dejado cositas interesantes, como las declaraciones de Charlotte Flair, ¿no? Rajando de Nia Jax y de Sasha Banks. Pero bueno, es un poquito rollo Talking Smack, ¿no? Como pasó con la promo esa épica de The Miz y Daniel Bryan en 2015, si mal no recuerdo. Pero es lo que os decía, ¿no? El horario de grabaciones tenía Raw Talk, SmackDown, 205 Live, Main Event y luego 2 episodios de NXT en Full Sail. Es decir, este miércoles no han podido grabar SmackDown. A la hora en la que estamos grabando esto, no se sabe si han filmado Raw o no han podido hacerlo. Sí que sabemos que hay algunos luchadores que ya están diciendo que han sacado negativo en el test, como por ejemplo MVP, pero más allá de eso, poca cosa, ¿no? No conocemos nada más, entonces habrá que ver. Veremos qué hace WWE. A mí me da la sensación de que aunque salga otro positivo, a no ser que sea de un luchador que haya participado por activa y por pasiva en las grabaciones, me estoy imaginando, por ejemplo, a una Charlotte Flair que ha participado en todos los shows, o una Sasha Banks, una Bayley, etcétera, que van turnando, ¿no? Y van haciendo ese periplo por todas las marcas, pues no creo que dejen de hacer los shows y que creo que seguirán grabando sin ese luchador o luchadora en específico y oye, que seguirán adelante, ¿no? Ahora mismo a WWE le importa todo un bledo, ¿no? Si ha hecho shows y no ha parado de hacer shows en plena pandemia por coronavirus, no lo va a dejar de hacer ahora, estoy completamente convencido. Eso me lleva a preguntarte lo que creo que todo el mundo ve de cajón, pero que creo que WWE no lo hace. Y es que si crees que con este positivo WWE se va a dejar de plantear la posibilidad de meter ya gente externa en los shows. Es decir, se está especulando con SummerSlam con público, se está especulando con empezar a meter gente en breve, en cosa de semanas, en los shows semanales. Yo creo que esto deja claro que no es el momento. No es el momento, ¿no? Y quizá para SummerSlam sí que sea el momento, no lo sabemos porque la pandemia cambia cada día, ¿no? Entonces la información es muy dispersa y muy, muy diferenciada en este caso. Entonces no lo sabemos. Ahora mismo es una incógnita total y absoluta. Yo apostaría porque SummerSlam se hiciese eventualmente con público. Ya no sé si en el TD Garden de Boston, que es donde en principio se debería celebrar, me da la sensación de que no, porque en Boston han dicho que en verano no van a tener ningún show o ningún espectáculo con gran capacidad con público, ya lo ha confirmado el alcalde de Boston, entonces por ahí no lo creo, pero teniendo en cuenta que Florida es COVID friendly en este caso, porque realmente ha abrazado a todas las empresas deportivas de los Estados Unidos. La NBA va a hacer su pequeño espectáculo, van a hacer esos últimos, ¿no? Que todavía quedan partidos de la fase regular, más los playoffs en principio en el recinto de Disney en Orlando.
Por tanto, la NASCAR también se decía que iban a hacer carreras allí, de hecho alguna que otra han hecho, y la verdad es que Florida está con los brazos abiertos esperando a que WWE haga un show, y Florida, teniendo en cuenta que es uno de los estados con más casos de COVID-19 en Estados Unidos, que tenga estas políticas, sobre todo Ron DeSantis, que es el gobernador de Florida, pues es sin duda algo a destacar y a reprochar, sobre todo, ¿no? Así que mi pequeña elucubración es que vamos a tener SummerSlam no en Boston, probablemente en Florida o en otro estado COVID-friendly, y que sí que lo vamos a tener con público, quizá con ese 50% de aforo que se había estado rumoreando que podía empezar a implementarse a partir de mediados de julio, una cosa así. Recordemos que SummerSlam es a finales de agosto, así que es muy probable que sí que tengamos público en SummerSlam. De haber público será en Full Sail, no sé, es lo que yo haría si fuera WWE para llevarlo a un sitio que es conocido, que no va a haber problemas y que además, pues bueno, es un aforo ya por lo menos un poco respetable para lo que es WWE. En cualquier caso, muchísimas gracias por haberte pasado hoy por aquí. Ya sabes que me has ayudado muchísimo porque estaba absolutamente fuera de onda y con este ratito creo que ya puedo volver al ruedo. Así que te lo agradezco mucho, Alex. Como siempre, estás más que invitadísimo a venir cuando quieras. Háblanos un poco de Último Hombre en Pie también, si te parece. Claro que sí, lo dicho. Juan, muchísimas gracias por invitarme a este magnífico podcast. Ya sabes que yo siempre estoy más que predispuesto a venir y a charlar contigo de lucha libre. Y sí, como comentabas, ¿no? En este caso yo también tengo un podcast de wrestling, en este caso un podcast sobre todo de análisis de los shows semanales, un podcast que también tiene algún que otro especial cuando hay algún pay-per-view, ¿no? O especiales más cortitos y demás, ¿no? Y se llama Último Hombre en Pie, lo podéis encontrar en vuestra plataforma favorita de podcast, y nada, y estamos semana tras semana dando información, análisis con invitados especiales, que tú bien sabes también, Juan, que te has pasado por allí pues sí, en algún que otro momento. De nuevo, muchísimas gracias por habernos visitado y vamos hablando, nos vamos leyendo y todo el mundo, que vamos, seguro que toda la gente que escucha esto ya te conoce, pero si hay alguien despistado que no te conoce, por Dios, que te siga en Twitter, que vamos, es must dentro de la comunidad. Ahora, por cierto, vamos a ir con la carta, que bueno, tú la conoces también bien porque eres un fiel jugador y de momento líder del concurso, del torneo. Estoy expectante por la carta, a ver qué nos enseñas esta semana. Y con esto dejamos el programa. Ha sido un placer pues haber charlado con Alex, y ha sido un placer también haberos traído un poco el resumen de la información semanal, que más bien ha sido para mí, para enterarme un poco. Así que nos vemos, un saludo y ahora viene la carta. Stunner 24/7 Championship. Soy una luchadora ya retirada que participó en el concurso Diva Search de WWE. Me entrenó una leyenda como Dusty Rhodes, así que aunque no gané, pude firmar un contrato de desarrollo con WWE. Tras 3 años en Florida Championship Wrestling, debuté en el main roster, pero no sería como luchadora. Eso sería más tarde, en el episodio 800 de Monday Night Raw. Tras un no muy exitoso paso por la compañía de los McMahon, firmé con TNA, donde sí que tuve cierta importancia, llegando a ser, en una ocasión, Knockout Champion, y compartiendo minutos televisivos con luchadoras como Velvet Sky, Gail Kim o Awesome Kong. Mi retiro oficial se produjo en 2018.